Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí listos para otro análisis. Como siempre espero que estén de maravilla y que tengan la mente abierta, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha incendiado las redes sociales y que ha puesto a prueba la paciencia, la fortaleza y la reputación de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Para los que no la conozcan, Demet Özdemir es una actriz turca con una trayectoria impresionante y un lugar especial en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La hemos visto brillar en series que han conquistado audiencias de todas las edades y nacionalidades. Recordamos con cariño su papel en Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador, donde su química con Can Yaman hizo vibrar a la audiencia, creando un fenómeno televisivo sin precedentes. También ha demostrado su versatilidad en Doğduğun Ev Kaderindir, traducida como Mi hogar, mi destino, donde interpretó a una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y más recientemente la hemos podido disfrutar en Anfara, una serie que ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de la actualidad. Demet no solo es una actriz talentosa, sino que también es una persona con una imagen pública generalmente positiva. Siempre se ha mostrado cercana a sus fans, participativa en proyectos sociales y con una actitud generalmente amable y profesional. Sin embargo, como suele suceder, la vida personal de las celebridades es un caldo de cultivo para la especulación, los chismes y, en ocasiones, el odio en línea. Y, lamentablemente en este caso, todo esto se ha combinado para crear una verdadera tormenta mediática. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha desatado esta controversia? ¿Cuál es el detonante que ha llevado a Demet a ser linchada en las redes sociales, un término que, aunque fuerte, describe con precisión la intensidad de la reacción en su contra? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es multifacética y compleja. El principal catalizador de la polémica ha sido, sin duda, su vida personal, específicamente su divorcio y las relaciones sentimentales que ha tenido después. Para entender mejor la situación, es necesario retroceder un poco en el tiempo y analizar los hechos con perspectiva. Demet estuvo casada con Ozan Kök, un cantante turco conocido por su talento y popularidad. La relación, en un principio, parecía un cuento de hadas moderno. La pareja se veía radiante, compartía momentos románticos en público, las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos de su amor. Parecía la relación perfecta, construida sobre una base sólida de cariño y admiración mutua. La boda, un evento espectacular y mediático, selló el compromiso de dos figuras queridas por el público. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la realidad resultó ser más compleja y, para sorpresa de muchos, la pareja anunció su divorcio tras tan solo 8 meses de matrimonio. La noticia, aunque triste, no causó una conmoción a gran escala. Los matrimonios en el mundo del espectáculo, a menudo, son efímeros. Las agendas apretadas, la presión mediática y las diferencias irreconciliables pueden pasar factura a cualquier relación. Aunque siempre es lamentable cuando una pareja decide separarse, en este caso, muchos pensaron que era una situación normal, parte de la vida, y le desearon lo mejor a ambos. Es aquí donde la historia toma un giro inesperado y donde el drama se intensifica. Después del divorcio, Demet ha sido vinculada sentimentalmente con varias personas, incluyendo a otros actores, empresarios y figuras del mundo del espectáculo. Y como era de esperar, estas relaciones, o incluso simples rumores de relaciones, han generado un torbellino de especulaciones, chismes y, lamentablemente, mucho odio en las redes sociales. Las redes sociales, con su capacidad para amplificar cualquier noticia y fomentar el debate, se convirtieron en el escenario perfecto para la controversia. Los fans, los medios y los trolls de Internet comenzaron a opinar, juzgar y criticar la vida personal de Demet. Se especuló sobre las razones de su divorcio, se cuestionó su comportamiento y se la acusó de diversas cosas, desde ser inestable hasta no respetar a su exmarido. La situación se agravó aún más debido a la naturaleza de la cultura de la cancelación, un fenómeno que se ha extendido como la pólvora en los últimos años. Esta cultura, alimentada por la inmediatez y la falta de contexto de las redes sociales, permite que las personas sean juzgadas y condenadas en cuestión de minutos. Un comentario malinterpretado, una foto sacada de contexto o un rumor sin fundamento pueden destruir la reputación de alguien en un abrir y cerrar de ojos. Demet se convirtió inevitablemente en blanco de críticas implacables, y las redes sociales se transformaron en un campo de batalla donde la crueldad y la intolerancia reinaban. Pero, ¿por qué tanta hostilidad?
¿Qué es lo que ha provocado esta avalancha de críticas? La respuesta, como dije antes, es compleja, pero hay varios factores clave que vale la pena analizar en detalle. *** El papel de la sociedad turca y las expectativas sobre las mujeres ***. En primer lugar, es fundamental entender el contexto cultural en el que se desarrolla la vida de Demet. Turquía, como muchas otras sociedades, aún tiene ciertas expectativas y normas tradicionales sobre el comportamiento de las mujeres. Existe una presión social, a menudo implícita, para que las mujeres se comporten de cierta manera, para que sean perfectas en todos los aspectos de su vida. Esto incluye, por supuesto, su vida sentimental. Las mujeres, en muchas sociedades, son juzgadas de manera más severa que los hombres cuando se trata de relaciones amorosas. Se espera que las mujeres sean fieles, que mantengan relaciones duraderas y que eviten las relaciones rápidas o múltiples. Cualquier comportamiento que se desvíe de estas expectativas, como un divorcio seguido de múltiples relaciones, puede ser interpretado como una falta de respeto a los estándares tradicionales y, en consecuencia, ser objeto de críticas y juicios. Demet, al parecer, ha desafiado estas expectativas. Ha rehecho su vida sentimental de manera pública, ha sido asociada con varias parejas tras su divorcio, y esto no ha sido bien recibido por todos. Muchas personas la han tachado de inestable, de frívola, de no respetar a su exmarido, y otros comentarios bastante crueles que no vale la pena repetir. Esta reacción es en parte un reflejo de las presiones sociales y de los prejuicios que aún existen en muchas culturas, donde las mujeres son sometidas a un escrutinio más exhaustivo que los hombres en sus relaciones personales. *** El poder de las redes sociales y la propagación del odio ***. En segundo lugar, no podemos ignorar el papel fundamental de las redes sociales en la amplificación de la controversia. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, que también son la fuente de gran parte de este fenómeno, actúan como un altavoz que permite que el odio, los chismes y las especulaciones se propaguen a la velocidad de la luz. Los trolls, los haters y los autodenominados canceladores tienen una plataforma enorme y, lamentablemente, muchas veces la impunidad que necesitan para lanzar sus ataques. La naturaleza de las redes sociales fomenta la inmediatez y la falta de contexto. Las noticias, los rumores y las fotos filtradas a menudo se presentan de forma sensacionalista, sin toda la información necesaria para entender la situación en su totalidad. El público solo ve una parte de la historia, y a partir de ahí se construye una narrativa que puede estar muy alejada de la verdad. Esta falta de información y la posibilidad de comentar y opinar sin restricciones generan un ambiente propicio para la desinformación, los juicios apresurados y la propagación de ideas falsas. Además, las redes sociales fomentan la creación de tribus y la polarización. Las personas tienden a rodearse de gente que piensa como ellos, lo que refuerza sus propias creencias y prejuicios. Cualquier persona que se atreva a desafiar estas creencias o a defender a Demet, por ejemplo, se convierte en un objetivo de ataques y críticas por parte de aquellos que ya la han juzgado. *** El papel de los medios de comunicación y el sensacionalismo ***. En tercer lugar, no podemos ignorar el papel de los medios de comunicación en la amplificación de la controversia. Los medios muchas veces se alimentan de este tipo de controversias, ya que saben que el drama vende. Los titulares sensacionalistas, los artículos con juicios de valor, las entrevistas polémicas, todo contribuye a avivar la llama de la polémica y a alimentar la polarización. Los medios, especialmente aquellos que se dedican a la farándula, a menudo sacan provecho del morbo y de la curiosidad de la gente por la vida privada de los famosos. Publican noticias sobre las relaciones de las celebridades, hacen conjeturas sobre su comportamiento y a menudo, no dudan en utilizar un lenguaje sensacionalista para atraer a la audiencia. Esto, a su vez, alimenta la controversia en las redes sociales y crea un círculo vicioso donde la información se distorsiona, se exagera y se manipula para generar más interés. Además, los medios a menudo se basan en fuentes no verificadas y en rumores sin fundamento. Las fuentes cercanas a las celebridades, que a menudo son anónimas, pueden ser utilizadas para crear historias falsas o exageradas que alimenten la polémica. Los medios también pueden aprovecharse de la falta de información del público para crear narrativas sesgadas que favorezcan sus propios intereses. *** La respuesta de Demet y su postura ***. En medio de esta tormenta mediática, ¿qué ha dicho Demet al respecto? ¿Cómo ha respondido a estas críticas y a este linchamiento mediático? Pues con una elegancia y una madurez dignas de admirar. En lugar de entrar en
A confrontación directa, Demet ha optado por el silencio, o por respuestas muy medidas y cuidadosas. Ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos, y en cuidar su bienestar emocional. Esta estrategia, aunque parezca sencilla, es en realidad muy difícil de llevar a cabo. Implica un gran autocontrol y una capacidad de resiliencia excepcional. Es fácil dejarse llevar por la ira, la frustración y el deseo de defenderse públicamente. Sin embargo, Demet ha optado por no alimentar el fuego, por no entrar en el juego de la polémica y por no darles a sus críticos la satisfacción de verla reaccionar. En lugar de responder a las acusaciones y a los rumores, Demet ha preferido enfocarse en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Ha seguido trabajando en su carrera, participando en nuevas series y películas, y demostrando su talento y profesionalismo. Esta postura demuestra una gran fortaleza mental y una capacidad de adaptación admirable. En una de sus pocas declaraciones públicas, Demet ha expresado su deseo de ser juzgada por su trabajo, por su talento, y no por su vida privada. Ha pedido respeto, y ha instado a la gente a ser más tolerante y compasiva. Y por supuesto, ha dejado claro que tiene derecho a rehacer su vida y a ser feliz. Su postura, en mi opinión, es digna de elogio. En un mundo donde la cultura de la cancelación es tan fuerte, donde la presión social es tan intensa y donde las redes sociales pueden ser tan crueles, Demet ha sabido mantenerse fiel a sí misma, a sus valores y a su dignidad. Ha demostrado que es posible resistir la presión mediática y la crítica pública, y que la mejor manera de hacerlo es enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo, su bienestar personal y su felicidad. *** Lecciones aprendidas y reflexiones finales ***. El escándalo de Demet Özdemir nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto hacia la vida personal de las personas. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que una persona está viviendo y sintiendo. Las celebridades son seres humanos, con sus propias emociones, sus propias experiencias y sus propios problemas. Tienen derecho a la privacidad, a la intimidad y a la libertad de tomar sus propias decisiones sin ser objeto de críticas y juicios públicos. Segundo, nos invita a ser más críticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. No todo lo que se dice o se publica es verdad, y es importante contrastar la información, verificar las fuentes y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Es necesario ser conscientes de la manipulación mediática, de los intereses ocultos y de la falta de ética que a menudo existe en el mundo del periodismo y de la comunicación. Tercero, nos enseña la importancia de la resiliencia y de la fortaleza emocional. Ante las adversidades, es fundamental aprender a cuidarse, a protegerse y a seguir adelante con la frente en alto. Es necesario desarrollar una actitud positiva, aprender a manejar el estrés y a superar los momentos difíciles. La vida es un camino lleno de obstáculos y la capacidad de resistir y de sobreponerse a ellos es fundamental para lograr la felicidad y el bienestar. Y sobre todo nos muestra el lado oscuro de las redes sociales. Aunque las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con la gente, para compartir ideas y para promover el cambio social, también pueden ser un espacio de odio, de acoso y de linchamiento. Es importante ser conscientes de este peligro y tomar medidas para proteger nuestra salud mental y nuestra integridad. Debemos ser más responsables en nuestro comportamiento en línea, evitar la propagación de rumores y de información falsa, y defender un ambiente de respeto y tolerancia. En resumen, el escándalo de Demet Özdemir no es tanto un escándalo en sí mismo, sino más bien un reflejo de los problemas que existen en nuestra sociedad en cuanto a la privacidad, el juicio social, el acoso en línea y la cultura de la cancelación. Es una llamada de atención para que reflexionemos sobre cómo nos comportamos en las redes sociales, cómo tratamos a las personas que no conocemos y cómo construimos nuestras propias opiniones. Este caso nos obliga a cuestionarnos la forma en que consumimos información, la manera en que juzgamos a los demás y el impacto de la cultura de la cancelación en la vida de las personas. Nos recuerda que detrás de cada noticia, detrás de cada titular, hay una persona con sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Y es nuestro deber tratarla con respeto y con empatía. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya dado un punto de vista diferente sobre este tema. Debemos aprender a ser más críticos con la información que recibimos, a cuestionar los rumores y las especulaciones, y a tratar a los demás con respeto y empatía. Debemos fomentar una cultura de tolerancia y de comprensión, donde la privacidad y la dignidad de las personas sean respetadas.
Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que Demet ha sido tratada injustamente? ¿Qué creen que se puede hacer para combatir el acoso en las redes sociales? ¿Cómo podemos fomentar una cultura más respetuosa y compasiva en el mundo digital? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.